¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. El tema de la industria minera. Hay toda una discusión en torno a la ley de aguas que ya está en manos del Poder Legislativo y el papel que llevan a cabo diversas instancias, como por ejemplo la CONAGUA. ¿Cuál es el vínculo de la Conagua, la industria minera? ¿Cómo afectaría el tema de los ríos, por ejemplo, el tema de los desechos tóxicos? Un excelso trabajo de investigación, de información, opinión, presenta Contralínea de esta gran periodista Nancy Flores, que como se los he dicho en otras oportunidades, de lo mejor de su generación, y a quien le agradezco muchísimo, como siempre, que se encuentre con nosotros. Querida Nancy, como siempre, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jesús, por tus palabras. Pues estoy bien, aquí andamos trabajando y sí, en efecto, también revisando estos temas del agua que son tan importantes. Le mando también un saludo a tu audiencia. Muchas gracias, querida. Oye, pues a ver, platícanos. ¿Qué pasa con Conagua? ¿Qué está impulsando que puede beneficiar a la industria minera, pero afectar nuevamente a comunidades originarias y en general a la población cercana a ciertos ríos, a ciertos vertederos? Sí, mira, fíjate que estuvimos revisando la Gaceta Parlamentaria, donde se publica ya por fin esta iniciativa de reforma a la Ley Nacional de Aguas y lo que nos encontramos, bueno, son muchos avances, es verdad, pero también algo que nos parece preocupante aquí en la revista, que es justamente el tema de cómo se podrían llegar a concesionar cuerpos de agua o ríos para que se viertan desechos mineros altamente tóxicos. Y aquí el punto es cómo está la redacción de este punto en particular. Cualquier persona en la audiencia puede acceder a esa gaceta parlamentaria. De hecho, lo buscas en cualquier buscador de internet, le pones Gaceta Parlamentaria, Ley Nacional de Aguas y te aparece ahí y entonces vas al punto 118 o al artículo 118 y pues vienen dos columnas, digamos, ¿no? En una te dicen cómo está la ley actualmente y qué es lo que se pide para que se reforme esa ley. Y pues en la ley que está vigente todavía dice que quedan prohibidas las concesiones para, pues eso, desechar residuos mineros en los cuerpos de agua, los afluentes, las zonas federales aledañas a ríos, etcétera. Y de la otra parte, o sea, lo que se propone es exactamente lo contrario. Se propone concesionar estos afluentes, estos vasos de agua a la industria minera para que vierta sus desechos. A cambio, dice ahí esta iniciativa de reforma, a cambio de que se establezcan pues algunas medidas de remediación, ¿no? O sea, de que no afecten a personas, a productividad y también a los propios cuerpos de agua. Aquí el asunto, Jesús, que es lo más importante, es la experiencia que ya tenemos como pueblo en torno a cuando se vierten estos desechos, en este caso por una presunta negligencia en el río Sonora en 2014, que justamente pues hubo un supuesto incidente o accidente del Grupo México y pues llegan todos estos tóxicos al río y no se ha podido limpiar. O sea, estamos hablando de 2014 a 2025, ha pasado más de una década, 11 años para ser precisos, y no se ha podido limpiar. Hay unas investigaciones de 2024 que hizo este Instituto Mexicano del Agua que revelan justamente cómo todavía hay cinco metales pesados en altas concentraciones, es decir, hay más, hay mucho más metales pesados en la región, pero en altas concentraciones son cinco metales pesados que están asociados a enfermedades terminales como cáncer, también como enfermedades renales crónicas. Y todo esto, pues, es una llamada de atención. O sea, a nosotros sí nos parece grave que esto lo esté impulsando la Conagua, porque decías al inicio, ¿qué papel está jugando la Conagua? Bueno, en manos de la Conagua estuvo crear esta reforma o esta iniciativa de reforma que presenta el Ejecutivo Federal.
Entonces, hoy un poco por eso fue el tema que le planteamos a la presidenta Sheinbaum, pues si se pudiera revisar este punto, ¿no? Para, pues, detener este, pues, este asunto, que no se legisle de esta manera, porque luego, ¿cuándo lo vamos a revertir? O sea, esta ley debe ser para algo bueno, no para afectar comunidades, ¿no? Oye, Nancy, este punto que bien señalas, la intención de la doctora Sheinbaum, por lo menos lo que sentenciaba, era muy distinto a este tipo de opciones. Y me recuerda otro trabajo también que ustedes llevaron a cabo con el tema de los alimentos modificados genéticamente, en donde también parecía que alguien le había metido mano a la iniciativa original o la idea original. ¿Esto tú lo ves similar? ¿Lo ves una réplica? ¿Ves intereses que de repente se aprovechan de ciertos huecos y meten la mano para tratar de suavizar, digámoslo de cierta forma, medidas que tienen que llevarse a cabo precisamente como en este caso que bien mencionas, para evitar que se repita una historia que hasta el día de hoy seguimos pagando? Sí, mira, lo que yo encuentro aquí de similitud es que en efecto digamos que estas propuestas al final le mete mano mucha gente. Y yo sí creo que hay siempre un tema de traición en el fondo. Y no es nuevo, o sea, de hecho hay que recordar que incluso en la historia, pues si revisamos incluso ya desde hace tiempo, pues al propio Benito Juárez lo traicionaron. Entonces, esto no es nuevo, pues. Y al presidente López Obrador, pues también vivió muchas traiciones en el interior de su propio gabinete, ¿no? Ahí está, digo, para los casos mucho más emblemáticos o que más se conocieron públicamente, pues los dos secretarios de Hacienda que tuvo al principio, tanto Arturo Herrera como el propio Carlos Ursúa, que incluso Carlos Ursúa antes de morir se fue a la campaña de Xóchitl Gálvez, ¿no? O sea, digo, para que dimensionemos el tamaño de la traición que vivió en su gabinete y estuvo también el primer director del IMSS, igual traicionando al presidente López Obrador, la propia Lili Telles, ¿no? El caso de los dos ministros de la Corte ahora en retiro, Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara Carranca. Entonces aquí no es, digamos, que algo extraño o que nunca hubiera pasado en México, pues no. Aquí el tema es que el pueblo debe de estar súper atento, los periodistas debemos estar súper atentos a que eso, pues en la medida de lo posible se vaya, pues reduciendo, o sea, o definitivamente que no suceda. ¿Qué sí veo? Bueno, veo grupos de intereses en ambos temas, en el tema de los organismos genéticamente modificados para el caso maíz y también en esta reforma a la Ley Nacional del Agua, donde gente que no está comprometida con el segundo piso de la Cuarta Transformación, en efecto le mete mano en un sentido en el que la presidenta no, pues no lo planteó en ningún momento. O sea, si tú te fijas cuando se presenta esta iniciativa y un poco antes, cuando la presidenta en sus conferencias matutinas, pues adelantaba cómo venía el tema del agua, pues siempre lo dijo que es para proteger el derecho humano al agua. O sea, nunca su intención fue, de alguna manera, digamos, concesionar estos afluentes a la iniciativa privada y mucho menos a la minería. Y hay otro dato que también es importante destacar, Jesús, en torno a esta discusión y que tiene que ver con la intención de la presidenta de limpiar los ríos altamente contaminados. No solo es el río Sonora, que ella ha hecho un compromiso público, sobre todo con las comunidades que son cercanas a este afluente, sino también otros ríos. Uno de ellos que tenemos muy cerca de aquí de la Ciudad de México, pues es el río Atoyac, que afecta a, creo que si no me equivoco, a dos entidades federativas. Y como ese hay otros afluentes que ella se comprometió incluso en sus 100 puntos a limpiar estos ríos. Se lo he preguntado en otras conferencias matutinas cómo va ese plan también. Ella lo echó a andar incluso, si mal no recuerdo, justo en el río Atoyac, esta iniciativa para limpiar los afluentes. Entonces, una contradicción profunda.
Y esto lo único que nos puede revelar es que es alguien en su equipo, particularmente dentro o enquistado en la Conagua, que no tiene esta visión definitivamente y que traiciona la confianza de la presidenta, porque claramente, como te digo, o sea, la Gaceta Parlamentaria lo permite que lo veamos con claridad. En la ley vigente dice que está prohibido y en la propuesta de reforma, pues se permite, ¿no? O sea, es un cambio profundo y no solo de forma, sino de fondo. Que como dices, hay presiones, si no presiones, acuerdos, ¿no? Con las empresas que se verían totalmente beneficiadas y que no hablamos de empresas pequeñas, hablamos de empresas que tienen un peso específico en lo que tiene que ver con la política económica y demás. Sí, es que también hay que ver todo el tamaño de la transformación que se está viendo en México y todas las fuerzas con poder que se mueven alrededor y sobre todo para tratar de frenar, ¿no? En el caso de la industria, pues evidentemente está de alguna manera enfrentando cambios también profundos. Uno de ellos, pues fue cuando la presidenta les dice, a ver, no nos vamos a ir a las leyes, pero sí necesito que devuelvan las concesiones que no utilizan para darle prioridad al derecho humano al acceso al agua limpia. Y fortalece toda esta iniciativa de limpiar, como te digo, pues ciertas regiones que están altamente contaminadas. Y pues en todo este, digamos que en todo este cambio, en toda esta transformación, pues siempre hay resistencias. Y esas resistencias se manifiestan de muchas maneras, con gente que esté dentro, muy asociada a estos intereses o también por la vía económica, ¿no? O sea, que desde un punto de vista de corrupción, claramente, pudiera ser el tema que está guiando a ciertos personajes hacia algo que no es el segundo piso, que no es compatible con la visión de la presidenta Sheinbaum, que no es compatible ni siquiera con los 100 puntos o 100 compromisos que ella adquirió como candidata y después ratificó ya como presidenta desde su primer día que toma posesión del cargo, ¿no? Entonces aquí, por eso yo te decía, Jesús, que lo más importante es que como pueblo estemos atentos a que no haya estos retrocesos, porque luego va a ser muy difícil echarlos atrás. O sea, una vez que pasen, va a ser muy difícil. Y aquí digamos que no es tan fuerte como era en el caso del maíz, porque en el caso del maíz iba a quedar en la Constitución, o sea, para cambiarlo otra vez se necesitaría un plan C y quién sabe si salga, en fin, o sea, es fuerte, pues es fuerte esta circunstancia que se está viviendo, pero es explicable por el tamaño de los cambios que está viviendo México. Entra, como bien dice, lo tiene en sus manos el legislativo. Todavía puede intervenir, obviamente, la presidencia de la República, pero ¿tú cómo mides esta discusión entre los legisladores? ¿Crees que desde ahí surja alguna voz que diga, a ver, esto va en contra, esto no nos ayuda? ¿O crees que puedan, diferentes grupos también, ¿no? Se ha hablado mucho siempre del vínculo de ACES, de Monreal, en fin, con empresarios y otros grupos también en la misma Cámara de Senadores, diputados. ¿Cuál crees tú que sea el factor clave en este punto para retirar esta iniciativa o cambiarla completamente? Mira, yo creo que es justamente esta apertura de la presidenta Claudia Sheinbaum a escuchar al pueblo. O sea, yo estoy muy sorprendida por esta, digamos, esta forma en la que ella gobierna, que sí me parece que tiene un toque un poco distinto, de que si algo, digamos que a algún punto de sus iniciativas hay a sectores o grupos con cierta preocupación legítima, ella no tiene ningún empacho en retirar sus iniciativas, en cambiarlas, en reformularlas o en incluso hacer un llamado a los legisladores, a las legisladoras a que pongan atención en tal o cual
Punto. Lo hizo con la del maíz, lo hizo con todo el tema de los desaparecidos, no sé si lo recuerdas, Ujú. pero también se retiraron incluso las iniciativas en el caso de los desaparecidos para escuchar a las personas, sobre todo a las personas buscadoras de familiares en condición de desaparición. Y en este caso, pues ella lo que dijo, a ver si está escrito así, no es que también vaya a creer, pues como se dice, ¿no? A pie juntillas todo lo que se dice en la conferencia matutina, pero sí creo que una vez que se lea, porque es muy claro, porque está ahí en la Gaceta Parlamentaria, va a decir, pues sí, claramente esta redacción no es compatible con lo que busca el gobierno y hoy así lo manifestó en su conferencia matutina, diciendo, esta ley lo que busca es que ya no haya un negocio de concesiones de agua. O sea, que un privado le pase su concesión a otro a cambio de dinero y entonces, ¿dónde queda el derecho humano al agua? O sea, queda en manos de la rentabilidad, etcétera. Entonces, desde mi punto de vista, lo que va a ocurrir es que se va a revisar este tema en lo interno y también hacia lo externo. Y entre más personas tengan claridad sobre este punto de que viene la ley en ese sentido y que no debemos de permitirlo, porque tenemos experiencia en la toxicidad de estos residuos mineros y en que no es fácil limpiar los afluentes y en que necesitamos de verdad leyes que protejan nuestros derechos humanos y en este caso nuestro derecho humano al agua, pues va a estar ya muy visible este punto en particular o este artículo en particular y va a ser muy difícil que otros intereses cabilden en el Congreso. Realmente creo que atendiendo a esta sensibilidad que la presidenta ha tenido en otros temas, se va a corregir para bien. Mi querida admirada Nancy Flores, yo de verdad te agradezco como siempre estos minutos aquí en nuestra comunidad y que nos permitas aprender de ti y sabes perfectamente la admiración que te tenemos. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti y a tu audiencia.